Would you raise your right hand, please? Yes. Do you solemnly swear the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Yes, I do. Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. Is it true, sir, that you have what's been described as an egg-shaped penis? Form, vague, indefinite, and I'm going to give you the first warning, Mr. Kubin, that these types of questions are not only argumentative, but directed in a manner to embarrass Mr. Epstein. If you continue with this type of question, I will adjourn the deposition immediately. Sir, according to the police department's probable cause affidavit, one witness described your penis as oval-shaped and claimed when erect it was thick towards the bottom but was thin and small towards the head portion and called it egg-shaped. Those are not my words, I apologize. But as Is Mr. now adjourned. Critton has stated that this is Thank you, Mr. Kubin. I'm willing to continue. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Propaganda Revelada. En este episodio vamos a explorar un poco la vida de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein fue un pedófilo de élite, un pedófilo que suministraba menores a otros famosos. En realidad suministraba menores para la prostitución a cuanto VIP cayera en su área de influencia. Y en este caso vamos a plantearnos la interrogante del título de este episodio, que es si Jeffrey Epstein era acaso un espía, es decir, un agente de inteligencia de los servicios secretos, como en este caso podrían ser los de Israel o los de Estados Unidos. ¿No? Este caso es muy interesante cuando hablamos de propaganda y de medios de comunicación y periodismo, porque sirve para ejemplificar cuáles son los límites aceptables del discurso, es decir, cuáles son los límites de lo que se puede decir en los medios masivos y su periodismo y qué cosa es lo que no se puede decir. Vamos a ver cómo es que los medios masivos tratan justamente este tema de la posibilidad de que Epstein trabaje para un poderoso gobierno, ¿no? Y cómo el asunto se omite de plano o se niega muy fácilmente y se abandona esa línea de investigación, y vamos a preguntarnos básicamente por qué es así. La versión oficial dice que Jeffrey Epstein se suicidó en una cárcel de Estados Unidos, es decir, bajo custodia, el 10 de agosto de 2019. Sin embargo, sus crímenes y abusos ya eran conocidos por el periodismo y también por las fuerzas del orden estadounidenses desde mucho antes. Por ejemplo, la periodista de la revista Vanity Fair, Vicky Ward, investigó a Epstein entre 2002 y 2003, pero cuando intentó destapar la trama de abusos que había descubierto, su editor la censuró y al final terminaron sacando un artículo sin esas versiones de abuso sexual. I think that what's important to remember here is that Graydon Carter cut the women from the story after Jeffrey Epstein met with him, which in itself is extraordinarily inappropriate. You know, when you're the subject of a piece, you don't go and then negotiate with the editor of a magazine. And Jeffrey Epstein met with him in his office, and it was after that meeting that, and long after the article had been fact-checked and gone through a legal vet, that the women were taken out of the story. Lo cierto es que incluso antes de esa investigación, la prensa británica ya hablaba de Epstein debido a su relación con la realeza de ese país. Y apuntaba a cosas muy interesantes como que, por ejemplo, el mismo Jeffrey Epstein alardeó alguna vez de haber pertenecido a la CIA, aunque luego lo negara, ¿no? También habló de sus importantes lazos con personas muy famosas como Bill Gates o Donald Trump o el millonario de Victoria's Secret, Leslie Wexner. Puede que uno de los asuntos más graves relacionados a este caso es que en 1996 dos hermanas, Anne y Maria Farmer, se acercaron
tanto al FBI como a la policía de Nueva York para denunciar los abusos sexuales de Epstein contra menores y no pasó absolutamente nada, excepto que Jeffrey Epstein se enteró de la denuncia contra el FBI y empezó a amenazar y amedrentar a las hermanas. Peor aún, cuando la ley finalmente le pone las manos encima a Jeffrey Epstein en 2008, le preparan un acuerdo de no enjuiciamiento, como podemos leer en la pantalla, según el cual Epstein se declaraba culpable de solicitar y proveer a una menor para prostitución, en lugar de ser acusado de más de una docena de abusos sexuales, de los cuales ya tenía información la policía de Palm Beach, en Florida, ¿no? Y como leemos en la pantalla, eso le permitió evitar una sentencia de por vida, sirviendo en su lugar una de 13 meses con salidas laborales. Entonces, la pregunta que caería de madura sería ¿cómo es que Jeffrey Epstein y sus cómplices lograban salirse con la suya? ¿Cómo fue que cuando finalmente la ley cayó sobre Epstein, solamente lo hizo con guante de seda? Y entonces, ¿cómo fue que la prensa corporativa tradicional trató la posibilidad de que Jeffrey Epstein fuera un agente de inteligencia? Vamos a ver aquí, por ejemplo, el Washington Post, una fuente muy importante, dice que investigadores no encontraron evidencia sugiriendo que Epstein fuera un agente de inteligencia, como algunos observadores han especulado. En un artículo del mismo día, que es el 12 de noviembre del año pasado, el New York Times informa básicamente de lo mismo. El reporte dice que no se encontró evidencia sugiriendo que Epstein fuera un testigo cooperando, en este caso con el FBI se refiere, o un agente de inteligencia, ¿no? Lo que hacían ambos diarios, el New York Times y el Washington Post, era básicamente transmitir la versión oficial, ¿no? Que viene de un reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La línea de investigación según la cual Epstein podía ser un espía fue descartada y el resto de la prensa global lo que haría sería básicamente omitir de plano el asunto, cuando no tratarlo como una teoría de conspiración, como podemos ver en este artículo. En él, el medio Vox dice lo siguiente. Primero que nada se pregunta, como vemos en el título, ¿por qué el caso Jeffrey Epstein inspira tantas teorías de conspiración? Y entre lo mucho que dice, leemos, puede que los americanos estén buscando razones para explicarse por qué Epstein permaneció impune durante tanto tiempo. Resulta tentador pensar que hay algo malvado detrás de ella, como un programa secreto del FBI. Pero desgraciadamente, es por entero posible que Epstein no fuera castigado por una simple razón. Cuando un hombre rico abusa de mujeres jóvenes y chicas, mucha gente se contenta con mirar al costado. Y puede que el caso de omisión más flagrante sea el de Netflix, que en un documental dividido en 4 capítulos de 1 hora cada uno, se los arregla para no mencionar jamás la posibilidad de los servicios de inteligencia y que Epstein perteneciera a ellos. Alex Acosta, the acting U.S. attorney, should at least have to explain why did you do what you did and give us the real story. Whatever it is, just tell us why. Give me some explanation for why this fucking happened. Jeffrey Epstein was given immunity from any other state charges and immunity from all federal charges, both for himself and for any of his named and unnamed co-conspirators. It is inexplicable to me. There were so many unusual
occurrences that went on in connection with the negotiation of this non-prosecution agreement. There were hundreds of email communications that got exchanged. We found out Marie Villafana was sending emails back and forth to Jeffrey's lawyers asking them if they wanted to make any changes. Inside the house, behind like a space like that, they have cameras, and they have them everywhere. Jeffrey took me into a room which is a little bit back further than this window, and it's leaded, and it had all the computers and all these monitors, like the old-fashioned TV monitors, stacked. I'm looking at the monitors, and I'm like, that's my room. That's the massage room. That's my shower. That's my toilet. Y entonces, ¿qué información tenemos que nos permita especular que Jeffrey Epstein pertenecía a los servicios de inteligencia, lo que explicaría muchas de las rarezas y la impunidad en este caso? Uno de los indicios lo tenemos en este interesante artículo de 2019, en el que se cuenta que Acosta, el fiscal a cargo de Epstein en 2008, firmó el acuerdo de no enjuiciamiento con un abogado de Epstein porque le dijeron que él estaba por encima de su rango salarial. Le dijeron que Epstein pertenecía a inteligencia y que lo dejara en paz. ¿Y cómo sabemos esto? Porque a la periodista Vicky Ward, que es la misma que sale en este video hablando unos minutos atrás, se lo dijo un oficial de la Casa Blanca de manera confidencial. Pero ese no es el único indicio. Como cuenta este artículo de Middle East Monitor, pronto saldrá un libro que se llama Dead Men Tell No Tales, o sea, los muertos no cuentan cuentos, no cuentan historias, en el que se le toma la palabra a un ex agente de inteligencia israelí llamado Ari Ben Menashe, en el que este asegura que él mismo reclutó a Epstein para los servicios de inteligencia israelíes y dice, y cito, Epstein y Ghislaine Maxwell proveían chicas jóvenes a políticos prominentes de todo el mundo y luego usaban los incidentes para chantajearlos de manera que suministraran información de inteligencia a Israel. ¿Y por qué tanto ocultamiento? Bueno, la respuesta en este caso es relativamente sencilla, ¿no? Para mantener ocultos los secretos de poderosos gobiernos y sobre todo para salvar su reputación. Eso ha sido todo por este programa, esperamos que les haya gustado mucho y por favor no olviden suscribirse.